Senador, el presidente en Guanajuato dijo en el tema muy particular de salud, ¿quién es quién? Sí. Vemos a los gobernadores del PAN en la GOAN muy metidos en el tema de salud. Comentabas hace rato de que los estados del Bajío, específicamente estos 3 de Acción Nacional, están muy consolidados en la parte económica y han sostenido. ¿Crees que la gente alcance a contrastar los buenos gobiernos del PAN con los gobiernos de ocurrencias de Morena? Porque no nada más es el gobierno federal, lo vemos en todos los órdenes de gobierno, como son gobiernos de ocurrencia. ¿Tú crees que para el 21 y la renovación de las gobernaturas alcancen a definir, a contrastar, pero sobre todo lo más importante, se alcance a ver en las urnas esa diferencia entre formas de gobernar? Esperemos de que sí se alcance a ver. Y voy a dividir eso en dos. Uno, lo que es el INSABI, y la otra, lo que es el contraste de lo que es el gobierno. Tema de INSABI. Creo que fue el presidente muy retador, demasiado retador ante los gobernadores y sobre todo en Guanajuato. Guanajuato, donde sabemos que afortunadamente los índices en materia de salud han sido muy buenos. Y dijo, a ver, ¿quién es quién? O sea, retando precisamente a los gobiernos de los estados. Hoy queremos, o qué se puede hacer en este planteamiento. A la larga, sabemos que al final de cuentas tienen que firmar lo que es el INSABI. ¿Por qué? Porque si no lo firmas, entonces te va a llegar menos recursos. Aunque la ley diga una cosa, pero te van a hacer, por un lado, batallar, y por otro lado, el quitarte recursos. Y luego después va a decir, ya ven, se los dije, a ver quién es quién. ¿Sí? Y entonces decir, sí, cierto, tenía razón el presidente de la República. Lo que nosotros estamos viendo aquí es de que, por un lado, no hay recursos suficientes para que pueda cubrir tal y como dice la ley. Y lo comentamos. Y lo dijimos aquí, a ver, se necesita 7 veces más del presupuesto en materia de salud para poder cubrir al 100% como se pretende y como lo establece la ley. Y 2, que no queremos, pues, parte de esas cuotas de recuperación, pues que se sigan dando. Si yo tengo para poder pagar esa cuota de recuperación a lo que es el sistema de salud, pues hay que aportarla. Quien no tenga, que pueda estar exento. Pero no todos tratarlos por igual, decir a nadie pague. Ahí vemos parte de lo que es las injusticias cuando el señor presidente habla de justicia para todos. Entonces creo que también él es algo injusto, porque cuando alguien puede pagar, pues por supuesto que pague, pero alguien que no pague. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se nos puede colapsar, porque al no tener el mantenimiento y no tener los recursos suficientes, se nos puede colapsar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que a la larga nos puede salir mucho más caro, como luego se dice, el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque ahorita, como quiera, bueno, pues hay parte de esos recursos por más de 40,000 millones de pesos que había de un fondo para enfermedades catastróficas, y que ese recurso ya lo agarraron y lo inyectaron directo a lo que es el INSABI. Entonces, ahorita van a tener recurso para parte de este año. Y mi pregunta es, ¿y cuando no tengan ese recurso? Cosa que ese fondo se construyó y se empezó a generar desde hace más de 10 años para poder tener esa cantidad, que ya estaba asegurada precisamente parte de esa población, que era muy difícil o muy complicado de que tú pudieses pagar. Entonces, eso es el tema de lo que es el INSABI, que al final de cuentas, el presidente tiene parte de ese poder y decir, no te doy ningún recurso a ti como Estado y te va a hacer tronar. Eso es una parte. Y la otra, que es lo que vemos en esos estados, y que ojalá pueda existir ese contraste. Afortunadamente, y te lo puedo decir, por ejemplo, en mi estado, que es Aguascalientes, la calificación de lo que es el gobierno como tal, no del presidente, del gobierno, no la están viendo muy bien. ¿Por qué? Porque ellos saben, pues, o sea, no es cuestión de ocurrencias, es cuestión de un análisis muy a profundidad y sobre todo el empezar a dar resultados. Cuando algo no le sale al presidente bien, luego le echa la culpa a los de atrás. Y es parte de lo que es un discurso. El discurso lo va a ir desarrollando. Y yo siempre he dicho que el presidente va a tener un bono democrático de 2 años. Después de esos 2 años se tienen que empezar a ver los resultados y dar los contrastes. Al inicio de su administración, ellos decían, espérense, estamos iniciando, y era un discurso muy bonito, como que realmente pareciera que estuviera siempre en campaña. Después vimos que no les empieza a salir las cosas y empiezan a echarle la culpa a lo que es el pasado.
Y cuando termine este año y cuando inicie el tercer año de lo que es el gobierno, ahora ¿a quién le van a echar la culpa? Ya no van a tener pretextos, porque ya tienen 2 años de lo que es el gobierno y por lo tanto ya tienes que empezar a dar resultados concretos. Y si en 2 años no ha crecido la economía, y si en 2 años no ha bajado el tema de inseguridad, y si en 2 años vemos que el tema de salud estamos peor, y si en 2 años vemos que no hay infraestructura, no hay crecimiento económico, entonces ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay forma de echarle la culpa de atrás, porque para eso te contrataste, para poder realmente echar a funcionar bien esto. Si no, de otra forma, pues mejor nos hubiéramos quedado, como luego se dice, con el más peor, ¿no? Claro. El otro. Entonces, creo que son parte de los contrastes que se tienen que hacer. Ahora, 2021 tenemos elecciones y tenemos 15 gubernaturas que se estarán renovando. ¿Qué es lo que pasa en algunos estados? En algunos estados, por un lado, vemos esta gran esperanza que todavía tienen hacia lo que es el presidente. Y por el otro lado, nosotros como partido político estamos muy disminuidos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que ellos pueden ganar varios estados. ¿Por qué? Porque tienen todavía parte de esa fuerza. Pero va a llegar un tiempo y un momento en que eso se les va a empezar a terminar. Ese bono democrático que tuvieron o han tenido durante ese tiempo se les va a empezar a terminar y ojalá que la gente empiece a reaccionar positivamente. Yo entiendo el sentir de la gente. Yo entiendo que muchos mexicanos están enojados, están molestos, porque todos los partidos políticos y todos los políticos hemos cometido muchos errores. Pero yo creo que todavía aún es más malo parte de este gobierno con la perversidad o ignorancia o el capricho con que quieren hacer las cosas. Y creo que eso es lo que no se vale.